En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo una porción de la palabra de Dios. Quiero invitarlos esta noche a que nos pongamos a orar y que pidamos la cobertura de Dios por este mensaje, que sea el Espíritu Santo quien nos dé la guianza para compartir cada uno de los versículos que el Señor ponga en mi corazón en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo, pues a través de este mensaje, hable al corazón y a la vida de cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites acercarnos al trono de tu gracia. Reconocemos tu poder, tu soberanía, tu grandeza. Sabemos que sin ti nada somos. Sabemos, Padre, que solo tú eres quien nos guarda, quien nos ayuda, quien nos sustenta. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Padre. Reconocemos nuestras faltas, Señor. Te fallamos con la mente, con el corazón y con nuestras acciones. Padre, hoy queremos ponernos a cuentas contigo, pedirte perdón de todo corazón, Señor, y pedirte que nos ayudes a ser de bendición para otras personas. Ayúdanos a cambiar, Padre, que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida y que cada día nos parezcamos más a tu Hijo Jesucristo. Papito lindo, hoy oramos porque tú nos permitas ese cambio y esa transformación divina en nuestras vidas. Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, bendice esta enseñanza, bendice esta prédica y que a través de este mensaje, Padre, muchas personas puedan levantarse en el nombre de Jesús para adorarte, para glorificarte y para servirte. En el nombre de Jesús oramos que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú permites que hoy la compartamos, Señor. Que no vuelva a ti vacía, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Dios. Esta noche vamos a compartir un mensaje muy especial que lleva por título Intercediendo efectivamente. Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles, circunstancias contrarias a nosotros y que de una u otra forma impactan en nuestra vida. Y este es el mejor momento para levantar una poderosa intercesión los unos por los otros. Pero ¿cómo hacerlo efectivamente? ¿Cuál es la clave para poder interceder efectivamente? La palabra de Dios nos lleva a que nosotros seamos de bendición para otros, orando los unos por los otros. Eso es lo que la palabra nos indica. Pero ¿cómo orar efectivamente por alguien o por una persona o por muchas personas, por una ciudad o por un país? Esta noche en el nombre de Jesús vamos a recibir unas claves que harán efectiva nuestra intercesión. Pero ¿qué es interceder? Vamos a entender qué significa la palabra interceder. Es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de alguna situación o para procurarle un bien. Interceder es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de alguna situación o para procurarle un bien. Entonces la palabra nos lleva a que debemos de ponernos en la brecha por alguien, interceder por alguien, a favor de alguien, a favor de una o muchas personas. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de interceder por un hermano, por un hijo, por un esposo, por una esposa, por una iglesia. Y quizá de alguna forma nosotros nos hemos frustrado porque no hemos visto cambios en las cosas que nosotros estamos orando. Pero para la gloria del nombre del Señor, pues hoy vamos a fortalecernos un poco más acerca de cómo interceder efectivamente. Gloria a Dios. En la palabra de Dios dice en 1 de Timoteo capítulo 2,
versículo 1. Dice así la palabra. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo. En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que solo hay un Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y que sepan que hay solo un Dios y que hay solo uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo el hombre. Gloria a Dios. La Escritura nos está mostrando algo muy, muy interesante, ¿verdad? Que por encima de nuestros anhelos personales, de nuestros deseos personales, de los cambios que querramos ver en nuestra vida cuando empecemos a orar, nosotros tenemos que tener como principal objetivo que las personas, las familias, el país, la nación, el barrio o la gente por la que estemos orando, primero llegue al conocimiento de Cristo, que llegue a tener una comunión con Cristo, porque a partir de ahí los cambios vendrán. No solo vamos a orar, ¿verdad?, porque la gente sea transformada. Nadie puede ser cambiado si primero no conoce a Cristo, porque Cristo es el que cambia, Cristo es el que transforma la vida de las personas. Por eso la Escritura hoy nos exhorta, ¿verdad?, que nosotros oremos porque la gente abra su mente y su corazón a Cristo. En este momento vemos circunstancias difíciles, circunstancias duras, situaciones en las que gente está muriendo sin Cristo. Gente está perdiendo sus bienes, gente se está viniendo abajo en muchas áreas de su vida. Pero nosotros debemos de orar ahora más que nunca porque esta gente pueda entregar su corazón a Cristo. Que podrán perderlo todo, que podrán llegar a quedarse solos, pero jamás deben de quedarse sin Cristo. Porque no hay mayor tristeza que quedarse sin Cristo, aun cuando ellos posean sus bienes. De nada les sirve si Cristo no está con ellos. Por eso, por encima de las peticiones, por encima de una intercesión, debe estar el reconcilio de las personas con Cristo. Que la gente llegue al entendimiento, al conocimiento de que hay un solo Dios soberano y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. La Escritura lo determina solamente como un solo medio, Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él, dice la Escritura. Pero necesitamos pedirle a Dios que le dé entendimiento a las personas, porque sabemos que Dios pone el querer y el hacer. Oremos porque la gente sea transformada, pero por el Señor, que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de ellos. Oremos porque la gente tenga un corazón sensible al llamado de Dios a través de las circunstancias que pasen, a través de una palabra. Dios está hablando ahora, pero necesitamos interceder efectivamente. La palabra de Dios no nos pone un límite, dice que tenemos que orar por el mundo entero. Primero por ser agradecidos con Él. Señor, gracias porque tú me permites estar de este lado para poder interceder por los demás. Gratitud en nuestro corazón porque ya hemos sido traídos a luz. Orar porque el amor de Dios y la misericordia de Él alcance al mundo, alcance a su familia, alcance a los pueblos, alcance a las naciones, alcance a los gobernantes. Orar porque haya obediencia, el deseo de obedecer en el corazón de cada una de las personas. Orar porque vivamos en armonía.
Pero no, nada de esto es posible si primero no oramos porque la comunión con el Señor comience en la vida de cada persona. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a dar algunas claves para poder interceder de forma efectiva. Es tiempo de ponernos en la brecha y ponernos a orar para que el Señor obre a favor de las personas. Ponernos a orar porque el favor de Dios alcance a las personas. Eso es lo que necesitamos. En este momento se necesita una oración intercesora, pero una oración con propósito, una oración con sentido y una oración en la cual esté involucrado el corazón del intercesor. El punto número 1 es identificación. Y voy a llevarlos a unas escrituras para que podamos entender qué es identificación en la intercesión. Gloria a Dios, bendito sea el santo nombre de Dios. A Él sea la adoración, la alabanza por los siglos de los siglos. Cuán grande y poderoso es Dios. Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, la palabra de Dios dice así: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. La palabra dice que Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como que si hubiera pecado. Lo que quiere decir la Escritura es que para entender al pecador, Cristo tuvo que ponerse en el lugar del pecador. Él se estaba identificando con nosotros, porque muy fácilmente el Señor pudo haber estado allá arriba y orar por nosotros desde allá. Pero la perspectiva de Él estando allá en el trono es distinto a estar acá en la tierra. Es por eso que Él se hizo hombre, vino aquí a la tierra y se hizo como nosotros. Vivió como nosotros. Él lloró, Él se entristeció. Por momentos se enojó. Pero es para entendernos a nosotros. Cuando nosotros estamos tristes, Él nos entiende. Cuando somos impotentes, Él nos entiende. Él primero se puso en nuestro lugar, se identificó con nosotros para poder orar por nosotros al Padre. Porque nadie puede orar por una persona si primero no se identifica con la necesidad de esa persona. Gloria a Dios. Cristo entonces tomó nuestro lugar y desde la perspectiva del hombre el Señor nos entiende. Por ejemplo, si nosotros tenemos que orar por alguien que está atravesando situaciones relacionadas al alcoholismo, yo tengo que imaginarme en el lugar de esa persona. ¿Cómo es el ambiente de violencia en la casa de esa persona? El ambiente de escasez. ¿Cómo vive, cómo está el corazón de esa esposa? ¿Cómo están esos niños asustados cuando llega un padre de familia alcoholizado? Para poder yo interceder efectivamente por una persona así, yo necesito imaginarme el cuadro que están viviendo cada día esas personas. Necesito imaginarme el momento de angustia, de desesperación, de violencia que está viviendo una familia que está pasando por problemas de alcoholismo. Eso fue lo que Jesús hizo. Se puso en nuestro lugar. Y para poder interceder por alguien necesitamos cumplir con esta primera parte. Identificarnos con las personas. Si vamos a orar por alguien que está pasando problemas de drogadicción, tenemos que imaginarnos en el cuadro donde está habitando esa persona. La desesperación que está en su vida de querer comprar la droga y no tener el dinero para hacerlo y verse obligado a asaltar, a robar para obtener un dinero, un ingreso e ir a comprar para su vicio.
Necesitamos imaginarnos por un instante en el lugar de esa persona para poder entenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos ponernos en el lugar del que está postrado en una cama para poder interceder por él. Porque no podemos decir, Señor, salva al perdido, si no nos imaginamos en el lugar de él, si no nos consideramos en el lugar de él. De la misma forma, así vamos a orar por alguien que está enfermo. Imaginar lo difícil que es estar postrado en una cama, depender de otra persona, que otra persona lo tenga que bañar, lo tenga que limpiar, lo tenga que cambiar. Imaginar ese cuadro tan difícil de no ser útil en la casa. Necesitamos vivir el momento, imaginarnos en el momento para poder entender a las personas. Podemos también imaginarnos en el lugar de aquellos hijos que están siendo golpeados, que están siendo humillados, que están siendo ultrajados, que están pasando un sinfín de cosas para poder nosotros entender y orar por cada uno de ellos. No podemos orar a control remoto. Necesitamos sentir las cargas de nuestros hermanos. Necesitamos tener vivencias con ellos, compartir más con ellos, entenderlos. Orar por aquel que está viviendo una destrucción en su hogar, que está viviendo una ruptura en su hogar. Necesitamos nosotros ponernos en el lugar de ellos para poder interceder efectivamente por ellos. Pues no es lo mismo decir, Señor, yo oro por mis hermanos que están pasando situaciones difíciles, que están pasando problemas en su matrimonio. No es lo mismo orar de esa forma que orar de esta siguiente forma. Padre, tú sabes cuánto dolor y cuánta impotencia se siente el no poder cambiar la mente de las personas para que vean lo que nosotros estamos viendo. Padre, cómo hacer entender que una persona vea lo bueno que tú eres. Padre, yo te ruego, así como tú me libraste a mí, yo te ruego que tú hagas lo mismo con ellos. Padre, en el nombre de Jesús, estas familias están pasando situaciones difíciles. Cuán difícil es vivir una ruptura en casa, que los hijos se levanten en rebelión, que la esposa no quiera sujetarse, que haya crisis, que haya caos en la casa. Padre, cuán difícil es salir también de la casa, no tener un empleo, ir caminando y caminando, tocando puertas con la papelería en la mano y que ninguna puerta se abra, y que al regresar pasado el día vengamos a casa y que nuestros hijos nos pregunten, papi, ¿qué trajiste? Y con todo el dolor del corazón responderles, hoy tampoco hubo un trabajo. Necesitamos sentir esos momentos de angustia que ellos también están sintiendo para poder orar efectivamente por cada uno de ellos. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Necesitamos imaginarnos cómo sería el ambiente de un hogar que está viviendo en adulterio, que está viviendo en fornicación. Gloria a Dios. Solamente así podremos hacer una oración efectiva, sentir la necesidad de nuestros hermanos. Juan capítulo 1. Gloria a Dios. Verso 14 dice, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Jesús estuvo acá en la tierra, viviendo como uno de nosotros. Él sabe las tentaciones, Él sabe las luchas que hay acá. Por eso en el momento que nosotros nos acercamos a Él para decirle, Señor, tú conoces mi lucha, tú conoces la prueba, tú sabes lo que yo estoy viviendo. Él nos entiende porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Necesitamos ponernos en el lugar de las personas y orar desde esa perspectiva.
Gloria a Dios. También hay una escritura donde nos confirma la bendición de tener un Cristo, un Señor que se haya puesto en nuestro lugar para entendernos. Gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando en este mundo. Cómo hace falta que la gente sea empática, que se ponga en el lugar de las personas para poder entender la necesidad de las personas. Hay muchos jefes, hay muchos líderes que se convierten en dictadores sin siquiera tomar en cuenta la necesidad de las personas. Necesitamos cambios en nuestra sociedad, pero tenemos que empezar nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: aunque Cristo fue igual a Dios, siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Gloria a Dios. Renunció a esa igualdad de Dios y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió clavado en una cruz. Gloria a Dios, porque tenemos un Dios soberano, un Rey precioso, un líder maravilloso que se puso en el lugar de nosotros para ver nuestras necesidades desde nuestra perspectiva. Y yo quiero ponerles a ustedes como ejemplo. Como cuando yo estoy viendo un número 6. Si ese número 6 yo lo dibujo en el piso, desde mi punto de vista, yo puedo decir que es un 6 y defender mi postura. Pero la persona que está delante de mí puede defender su postura diciéndome: ese no es 6, ese es número 9. Y tiene toda la razón, porque desde la perspectiva de esa persona, verdaderamente ella está viendo un 9. Por eso yo necesito ponerme en el lugar de las personas para poder entenderlos. Ahora estamos viendo cuántas personas están perdiendo sus viviendas, cuántas personas están perdiendo sus cosas. Yo no puedo decirle: hermano, lo siento mucho, nada más así por así. Debemos de orar y decir: Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a actuar ante la necesidad de mis hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que nos pongamos en el lugar de las otras personas. Por eso la palabra dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, tengo que pensar cómo quiero ser amado, cómo quiero ser tratado. De la misma forma, la intercesión así viene. ¿Cómo me gustaría que la gente reaccionara por mí en una circunstancia difícil? ¿Cómo quiero que la gente ore por mí? De esa misma forma yo tengo que orar y tengo que interceder por cada uno de ellos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El siguiente punto, la siguiente clave para orar efectivamente o para interceder efectivamente es el sacrificio. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Interceder implica sacrificio. En Juan capítulo 15, Cristo nos habla una poderosa palabra. Pero no la está contando Él como una historia, sino que la está hablando como algo que Él mismo está haciendo. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículo 13 dice: nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Nadie muestra más amor que quien da la vida por sus amigos. Cristo mismo entregó su vida por nosotros, aun cuando no merecíamos el favor de Dios. Cristo estaba dispuesto a ir a la cruz, y así fue, y no bajó de esa cruz
por amor a nosotros. Y la palabra nos enseña que debemos de sacrificarnos también. ¿Qué quiero decir con sacrificarnos? Que cuando nosotros empecemos a interceder por alguien, lo hagamos primero, como dijimos, poniéndonos en el lugar de las personas, identificándonos con ellos. Pero eso requiere tiempo. Morir a mis necesidades personales e invertir tiempo en mi hermano. Levantarme por las madrugadas, dejar la cama por un momento y empezar a orar desde la mañana. Porque si la Biblia dice que me hallan los que temprano me buscan, entonces quiero encontrarme con Él. Lo busco desde las primeras horas y empiezo a invertir mi tiempo en la presencia de Dios, orando por mis hermanos. Eso es sacrificio. Pero en este tiempo hay mucha gente que ni se quiere levantar, ni siquiera por ellos van a orar. Hay mucha gente que no se mueve a la necesidad de otros porque no se quieren mojar, porque no quieren caminar. Y la palabra nos enseña que es necesario llegar a un punto de sacrificio, a un momento sacrificial por la necesidad de nuestros hermanos. Si tenemos que mojarnos, vamos. Somos portadores de bendición. No tenemos ni siquiera la idea del impacto que una palabra puede tener en el corazón de una persona. Por eso no tenemos nosotros que quedarnos de brazos cruzados ante los deseos y necesidades de nuestros hermanos. Si tenemos que caminar, hagámoslo. Si tenemos que mojarnos, hagámoslo. Si tenemos que madrugar, hagámoslo. Pero sacrifiquémonos un poco por las necesidades de nuestros hermanos. Gloria a Dios. Cristo tuvo que venir aquí. Entregó su vida por nosotros. Lo dejó todo por nosotros. Él se sacrificó totalmente por amor a nosotros. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no ayunamos por la necesidad de nuestros hermanos? ¿Por qué no decir yo voy a ayunar exclusivamente por ese matrimonio? Yo voy a orar exclusivamente por ese matrimonio. O yo voy a pedir una palabra a Dios, voy a orar al Señor por una palabra y voy a escudriñar la Escritura por darle una palabra a mi hermano, que Dios tiene un milagro poderoso para su vida. ¿Por qué no invertir el tiempo? Sacrificar un poco nuestras comodidades por amor a otras personas. Gloria a Dios. No nos están pidiendo la vida hoy. Nos están pidiendo que sacrifiquemos un poco de nuestro tiempo. Dejemos por un lado la tele, dejemos por un lado los teléfonos, pero vayamos a la presencia de Dios, donde sabemos que vamos a encontrar lo que nuestros hermanos necesitan. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. Versículo 21. Me conmueve esta actitud de Pablo, porque nunca fue un hombre que solo pensaba en él, sino que él pensaba siempre en los demás. Porque eso fue lo que aprendió, porque eso fue lo que le enseñaron. La palabra dice en Filipenses capítulo 1, verso 21. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Ahí hay sacrificio, entrega total. Pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Gloria a Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
si tuviera que irme con Cristo, es para mí 1000 veces mejor, mucho mejor, decía Pablo. Pero eso es para él lo mejor. Pero él dice también, pero si yo me quedo aquí en mi carne, es muchísimo mejor para ustedes. Porque entonces los empiezo a capacitar, les empiezo a enseñar de Cristo. Entonces Pablo nos está mostrando una actitud que para él era mejor enseñarles a otros que no conocen de Cristo y guiarlos por el camino de la vida. Que no era egoísta en lo que él hacía, en el servicio que le brindaba al Señor. Porque él decía, gloria a Dios si me voy al cielo, porque yo estoy seguro para dónde voy. Imagínese a alguien tener la certeza de que va para el cielo. Gloria a Dios, porque es la promesa que tenemos de parte de Cristo. Si somos fieles, si permanecemos fieles. Porque el que persevera hasta el final, ese será salvo, dice la palabra. Pablo decía, yo estoy seguro que voy para el cielo. Eso me conviene a mí. Pero si me quedo con ustedes, les conviene. Porque entonces yo les enseño para que se fortalezcan en fe y para que crean cada día más en Cristo. Ahí hay sacrificio. Si nosotros hemos sido iluminados con la palabra, pues no es justo que nosotros nos quedemos solo con el conocimiento que a nosotros se nos fue dado. No es justo guardar y reservar ese conocimiento. Tenemos una misión que cumplir. Hay miles de personas que en este momento se están muriendo y no tienen a Cristo en su corazón. No han rendido su vida a Cristo. Lo que está pasando ahora en este momento en el mundo está preparando la tierra, está preparando la humanidad para sembrar la palabra en el corazón de cada uno de ellos. ¿Cuánta gente necesita hoy una palabra? Y usted y yo la tenemos. Sacrifiquémonos un momento por ellos. Oremos al Señor, Padre, llévame a las personas que están listas para recibir tu palabra. Señor, condúceme en este momento. Porque así como tú me rescataste del hoyo de la desesperación, del lodo cenagoso, así como rescataste de ese pozo mi vida, Señor, hay mucha gente que hoy está clamando a ti. Permíteme llegar en el momento correcto, en el lugar preciso, con la palabra que tú vas a poner en mi corazón, esa palabra que va a restaurarlos. Esa es oración, identificándonos con las personas. Y el sacrificio, ¿dónde está? Pues es ir a ellos, es mover. Dios Todopoderoso es el nombre del Señor. Todo esto implica que nosotros debemos de dejar nuestras comodidades por amor a las almas, por amor a aquellas personas que están necesitando de Cristo. ¿Y saben qué es lo más terrible y lo más triste de todo? Que dentro de esa gente que se está perdiendo, hay familia nuestra, hay hermanos, hay primos, hay tíos, hay amigos nuestros que todavía no conocen de Cristo. Por eso necesitamos activarnos en este momento en el nombre de Jesús. Necesitamos amar al prójimo. Ahora más que nunca, hay mucha gente que necesita de Cristo. Y usted que está escuchando esta palabra, usted que está escuchando este mensaje, conoce de Dios, conoce a Cristo, conoce la Escritura. No se quede con lo que sabe. Comparta la palabra. Lleve a alguien a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tercer punto es la obediencia. La obediencia, la única forma que nosotros podemos hacer la obra guiada por el Espíritu Santo es solamente si estamos en obediencia. Porque la obra del Señor, lo habíamos dicho en otras prédicas, no es por emoción, no es por deseo, es por guianza. Hechos capítulo 5, versículo 19, dice así. Gloria a Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 32, perdón, es el 32. Porque Dios da su Espíritu Santo a todos los que lo obedecen. Si somos obedientes, los primeros pasos que acabo de mencionar, bendito sea el nombre del Señor, van a ser de mucha bendición. Entonces el trabajo evangelístico, el trabajo intercesor que voy a hacer va a ser efectivo. Me pongo en el lugar de las personas. Dedico mi tiempo a las personas. Pero si estoy en obediencia, esa oración que yo voy a levantar, esa oración intercesora que yo voy a levantar al Padre, va a ser recibida porque está orando un intercesor. Porque está orando a alguien que ha sido justificado con la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando estamos en Cristo, según Romanos capítulo 5, verso 19, nosotros hemos sido justificados. Si por un hombre nosotros hemos sido considerados pecadores, por un hombre también hemos sido considerados obedientes. Porque somos obedientes por la obediencia de Cristo. Y cuando somos obedientes por medio de Cristo, nuestras peticiones llegan al Padre. Gloria a Dios. La obediencia nos acerca a Dios. La obediencia nos acerca a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por la palabra. Debemos de ser obedientes entonces. Recordemos que Santiago capítulo 5, verso 16 dice que la oración del justo puede mucho. Cuando caminamos en obediencia, cuando caminamos bajo la cobertura del Señor, bendito sea el nombre del Señor, estamos orando de forma justificada. Y la oración del justo puede mucho. La oración del obediente puede mucho. La oración del leal a la palabra puede mucho. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, amados hermanos, intercedamos correctamente, amando primero a nuestro prójimo. Porque eso es lo que el Señor nos ha dicho, que debemos de amar. Hay hombres que intercedieron poderosamente. Podemos ver a un Abraham intercediendo por Sodoma. Señor, salva a los justos que están ahí. Padre, yo te ruego que no juzgues al justo como que fuera injusto. Señor, sálvalos por favor. Gloria a Dios por un hombre de fe. Y el Señor se agradó por la forma en que él intercedía. También tenemos a un Moisés que había sido criticado por su propia familia. Pero cuando vino el juicio de Dios sobre su hermana, él dijo: Señor, yo te ruego que salves a María. Yo te ruego que salves a mi hermana. Señor, es mi hermana. ¿Cómo voy a desear el mal sobre mi familia? Y a Dios le agradó y respondió la oración de Moisés. Lo mismo podemos hacer ahora. Padre, yo te ruego por aquellos mis hermanos que están perdiendo una casa, porque yo sé que es no tener casa. Porque por muchos años yo estuve sin casa, pero tú me has bendecido. Padre, yo te ruego que tú los ayudes a ellos. Yo sé que se siente no tener un plato de comida sobre la mesa. Padre, yo te ruego por mis hermanos. Te ruego por cada uno de ellos. También yo sé que se siente estar sin un empleo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego por ellos. Esa es la forma en que nosotros debemos de acercarnos a Dios para poder interceder efectivamente. Yo quiero decirles, hermanos, que esta noche podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón. Hagámosla real en nosotros. Pongámonos en el lugar de las personas. Dediquémosle tiempo a nuestros hermanos en oración. Si alguien le está pidiendo a usted, hermano, ore por mí, hágalo.
Dedíquele tiempo a ese hermano, porque está pidiendo auxilio y se lo está pidiendo a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias, porque tú nos permites el conocimiento día a día de tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Ayúdanos a levantarnos como intercesores que puedan agradar tu corazón. Que nuestra oración, Padre, traiga respuestas a nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Así como Jesús oró por cada uno de nosotros, en San Juan 17 intercedió por cada uno de nosotros. Padre, hoy te pedimos que pongas ese modelo en nuestro corazón, ese modelo de intercesor. Que dejemos de pensar solamente en nosotros y pensemos en nuestros hermanos. Padre, oramos por aquellas personas que todavía no te conocen. Padre, así como abriste nuestros ojos, nuestros oídos, así como tú nos diste entendimiento, hoy oramos por ellos, Padre. Porque qué difícil es vivir una vida lejos de ti. Oramos, Señor, porque tú los atraigas a ti. Y que lo que esté pasando, Señor, sirva para que ellos puedan entender que solo tú puedes ayudarnos. Que no necesitamos, Señor, depender del gobierno, sino necesitamos depender solamente de ti. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy oramos por aquellas personas que ya el Espíritu Santo ha estado preparando sus corazones para recibir y declarar que solo tú eres su Señor en sus corazones. Padre, oramos por ellos en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por esos nuestros hermanos, Señor, que hoy están anhelando en sus corazones acercarse a ti. En el nombre de Jesús, si hay alguno que hoy esté sentado escuchando esta palabra, ya sea en el momento que se transmite en vivo o que en algún momento reciba esta palabra, él pueda rendir su corazón al Señor y nosotros vamos a orar por él en el nombre de Jesús. Yo sé que hay muchas personas orando por estas prédicas. Que esta palabra, Señor, impacte el corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego por la vida de mi hermano, que este momento está escuchando tu palabra. Repitan conmigo en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Señor, que he fallado delante de ti, que me he alejado de ti, que no he querido nada contigo, pero hoy vengo a ti con un corazón tocado por tu Espíritu. Padre, yo necesito de ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, te reconozco como mi Señor y Salvador. A partir de este momento quiero que tu Espíritu Santo empiece a guiar mi vida. Padre amado, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida, la rindo a ti, Señor. Quiero levantarme como un nuevo intercesor, que así como tú me estás hablando a mí, también, Señor, yo pueda ser instrumento para bendecir la vida de otros a través de la palabra que tú pongas en mi corazón. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.